Paso 02 Guía de oración traducido en contacto con el Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo entero con el Evangelio glorioso de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica profunda y firme. Hoy en nuestro programa En Contacto titulamos este mensaje: Ya sois a la hora. Escuche con atención, amado. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, ¿se sentó alguien a explicarle lo que realmente le ha sucedido? ¿Hubo alguien que se tomara el tiempo para hablarle de Dios para que usted comprendiera quién es Él, quién es el Creador del universo? Deseo explicarle quién es Jesucristo en su relación eterna con el Padre. Quiero que entienda la presencia, la labor y el poder del Espíritu Santo que comenzarán a actuar en su vida de manera sobrenatural. Deseo ayudarle a ver que ahora que usted es un hijo de Dios, tiene responsabilidades divinas porque usted ha declarado que está dispuesto a ser un seguidor fiel de Jesucristo. ¿Acaso alguien le dijo alguna vez que hay cosas fundamentales que debe saber ahora que es un creyente? Deseo que escuche con todo su corazón, porque hay un pasaje bíblico que abarca todo esto de manera magistral y si lo medita por un momento, verá que es un asunto de suma seriedad recibir a Cristo como su Salvador personal y decidir voluntariamente seguirle. Por tanto, le invito a buscar Filipenses capítulo 2 comenzando en el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no negió el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Note esta frase crucial. Por tanto, es decir, con base en todo lo anterior, con base en lo que Cristo hizo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este es uno de los versículos más importantes en cuanto a vivir la vida cristiana. Quizás muchos lo leen y se preguntan, ¿qué significa esto para mí? Así que quiero que pensemos en algo. Deseo que consideremos tres asuntos fundamentales. En primer lugar, hablemos sencillamente de esto: la persona y el lugar de Jesucristo en nuestra vida. Quizás usted diga, oh, he sido cristiano por años, pero escuche bien, ¿quién es Él para usted? Muchas personas piensan que Jesús fue solo un buen hombre que murió en la cruz por sus pecados. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado. ¿Qué significa eso? Significa que Él era Dios mismo, quien vino en carne, anduvo entre nosotros e hizo posible que entendiéramos quién es Dios y cómo es Él. Eso es lo que dice Pablo. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesucristo vino al mundo como el Hijo de Dios y se humilló para obedecer a su Padre. Y no solo eso, la Biblia dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. La razón por la cual Cristo vino fue para morir por usted. Ahora, preste mucha atención. Si Dios el Padre envió a su Hijo Jesús y Él murió en la cruz para hacer posible que fuésemos perdonados, para que nos relacionáramos con el Padre y fuéramos al cielo, debe ser un asunto muy serio vivir una vida de pecado, porque el Padre envió a su Hijo a la cruz a pagar por todas nuestras faltas. Fue la única forma de que pudiéramos ser redimidos. Ese es Cristo y en eso consiste su carácter santo. Luego este pasaje dice que por esta razón Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es el título más alto que existe. Ningún otro nombre tiene más autoridad, más calidad, ni más poder. Dios le dio ese gran nombre. La Biblia dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, Cristo vino como Señor, no solo como Salvador. Toda rodilla se doblará y toda lengua un día confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Permítame interpretar la palabra Señor. En esencia significa que Él es el jefe, el gobernante soberano, el creador. Como lo describe Pablo en Colosenses, Él creó todo lo que existe y en Él todas las cosas subsisten. Él es el jefe. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, no solo nuestros pecados fueron perdonados, sino que asumimos la posición de seguidores. Seguimos a Cristo,
quien es el Señor absoluto de todas las cosas. Muchas personas aceptan a Cristo como Salvador y nadie les habla de esto. Dicen, bueno, acepté a Cristo como Salvador y ya soy cristiano. ¿Cristiano? ¿Para qué? Para vivir como Él. No hay otro nombre igual. Él es el Señor. Esa es la voluntad del Padre, que lo confesemos como nuestro Señor. Quiero decir sencillamente esto. En términos modernos veo a Cristo como mi Salvador, pero también lo conozco de una manera práctica. Él es el jefe de mi existencia. Tiene el derecho divino de dirigir cada paso de mi vida. Él tiene la autoridad, la facultad y el poder de no solo decirme qué hacer, sino de capacitarme para hacerlo. Él es el Señor de nuestra vida. En algún momento hemos separado a Jesucristo como Salvador de su señorío, pero escuche, cuando negamos su posición como Señor, estamos fragmentando la verdad. No son dos personas distintas. Él es Cristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. La Biblia dice que Él fue exaltado al punto de ser Señor, porque eso le da gloria y honor al Padre. Entonces, lo primero que hay que recordar es entender por completo quién es Él y qué lugar ocupa en nuestra vida. De eso habló Pablo al principio. Ahora veamos lo que dice el versículo 11, que toda lengua confiese que Él es el Señor. Esa es la voluntad del Padre. ¿Qué pasa en el siguiente versículo? Habiendo dicho todo eso, Pablo agrega, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocuparse en la salvación con temor y temblor? Pablo le escribía a los creyentes, a los santos, en este pasaje. Él les dice que en su presencia ellos eran obedientes y que ahora en su ausencia debían seguir haciendo lo mismo. ¿Qué quiso decir con ocupaos? Muchas personas creen, y es la idea más engañosa que Satanás ha perpetrado con éxito, que esto significa trabajar para ganarse la salvación. De ninguna manera, no dijo, trabajen por su salvación, sino siendo salvos ocúpense en ella. Hay una diferencia abismal. Muchas personas creen que si son lo suficientemente buenas, si viven una vida recta, irán al cielo y Dios los aprobará. ¿Qué es una buena vida? Mire la falacia de esto. Si usted le pregunta a sus compañeros de trabajo, ¿por qué creen que Dios los aceptará? Le dirán, soy una persona buena, no robo, no miento, trato de trabajar duro. Se trata de ellos mismos. Ese es uno de los asuntos más críticos en la Biblia. Dios no nos acepta por nuestras acciones, por la sencilla razón de que la salvación no se basa en lo que hagamos. La salvación se basa en lo que Cristo hizo al ir a la cruz y derramar su sangre en el Calvario. Dios quiere justicia en nuestra vida, pero no hay ni uno solo de nosotros que sea justo. Todos, sin excepción, hemos pecado. Nunca podríamos jactarnos de nuestras obras. En la cruz, Dios confrontó nuestro problema de pecado. Por naturaleza vinimos al mundo como pecadores. Dios confrontó nuestro pecado y le costó la vida de su Hijo. Al morir, Cristo hizo posible que todo aquel que esté dispuesto a aceptarlo como Salvador sea aceptado por Él como Hijo de Dios. Así que quienes creen que van al cielo por sus buenas acciones están en un error. No hay un solo versículo en la Biblia que pruebe tal cosa. Si fuéramos al cielo por buenas obras, Dios habría cometido el error más grande de la historia al enviar a su Hijo a morir. Pero Dios no comete errores. Él envió a su Hijo porque era la única vía. Él pagó toda la deuda. Ahora, ¿qué quiere decir ocuparse en la salvación con temor y temblor? Significa simplemente que debemos poner nuestra experiencia de salvación en práctica. Debe ser funcional. Habiendo aceptado a Cristo, debemos vivir lo que Dios ha puesto en nosotros, que es la vida misma de Cristo. Al aceptar al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para siempre. Mediante el Espíritu Santo es que Dios actúa en nuestra vida. Es un proceso progresivo. Debemos vivir de tal manera que la gente sepa que somos diferentes. Por eso dice que debemos ser sal y luz. Debemos marcar la diferencia, impactar a otros. Creyentes que viven en rectitud reconociendo que el Señor es su jefe, y que lo siguen porque lo aman y entienden lo que Él ha hecho por ellos. Nadie puede usar como excusa el que no le explicaron esto al principio. Usted lo está escuchando ahora mismo. Cristo es el Señor de su vida y Él vive y actúa en usted para cumplir su propósito. ¿Qué implica eso? Implica que tenemos una responsabilidad. Al aceptarlo como Salvador, Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Sé que voy al cielo, Él me prepara un lugar, pero tengo una responsabilidad. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Cristo es el Señor y tiene el plan más maravilloso. Pero hay que estar dispuesto a seguir su liderazgo. Hay que levantarse cada mañana reconociendo esto. Que nuestra conversación, nuestra conducta y nuestro carácter tengan un impacto.
Dios desea eso. Hay quienes dicen, yo no puedo predicar ni enseñar. No tiene que hacer ninguna de las dos cosas desde una plataforma. Pero usted comunica un mensaje con su vida todos los días. La pregunta es, ¿qué mensaje está comunicando? ¿Es que ha sido salvo por la gracia de Dios? ¿Comunica que el poder de Dios está actuando en usted, que esta es la mejor vida posible, que Dios contesta sus oraciones? Usted comunica un mensaje. Ocupaos, dice el apóstol en su hogar, ¿qué tiene de Cristo en lo cual se ocupa? En su lugar de trabajo, ¿qué ven los demás? ¿Qué implica la vida que usted vive? Cuando alguien cuenta un chiste obsceno, ¿se ríe o se aleja? Cuando sugieren algo deshonesto, ¿dice usted que no? Mucha atención. Mientras más conscientes estemos del señorío de Cristo que mora en nosotros, más rápido daremos la respuesta correcta. Tenemos la responsabilidad de vivir en rectitud. Él nos llama a ocuparnos en ella. En primer lugar, debemos saber el lugar que Cristo ocupa. Segundo, darnos cuenta de nuestra responsabilidad personal. Y tercero, recordar que tenemos un recurso poderoso. Escuche lo que dice Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso debemos tener miedo? No. Significa tomarlo con seriedad. No podemos ver a Cristo y su señorío a la ligera. Sí tiene importancia lo que hacemos, lo que vemos, los lugares a donde vamos. Sí importa. Con temor y temblor significa tomarlo en serio. Que lo tomemos tan en serio que pensemos cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión. Si Cristo es nuestro Señor, es un asunto serio porque se trata de la eternidad y de la recompensa eterna. Estamos hablando de tomar en serio lo que dijo Cristo. Sígueme. Al aceptarlo, su espíritu le dijo al nuestro, sígueme, nunca te desviaré, siempre te guiaré bien. Me encanta este pasaje. Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer. Permítame mostrarle por qué es importante. Dios coloca en nosotros su voluntad. Él nos dirá lo que quiere que hagamos en cada situación. Y si Él quiere que hagamos algo, Él pondrá esa voluntad en nosotros. Pablo usa el término energizar en nosotros el hacer. Dios nunca nos pedirá hacer algo para lo cual no nos facultará. He conocido hombres a quienes Dios ha llamado a predicar y dicen, no puedo, se rebelan. No creen en este versículo poderoso. Lo que sea que Dios nos llame a hacer, Él está comprometido a facultarnos, a darnos dirección y fuerza. ¿Qué puede alentarnos más que eso? Si es su voluntad, Él lo hará. No depende de nuestras fuerzas humanas, sino de su poder. Recordemos este versículo. Dios produce el querer y el hacer. Es sencillamente poderoso porque esta es la promesa maravillosa de nuestro Dios. Lo que sea que Dios nos pida, podemos confiar plenamente en que Él nos capacitará y equipará para hacerlo. No importa lo que sea, si estamos seguros de que es la voluntad de Dios. Ahora quisiera mencionar algo muy significativo del versículo 13. Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Qué cree que alegraría más a Dios en su vida hoy? Su buena voluntad es que nosotros le sigamos y seamos como Cristo. Mientras nos ocupamos en nuestra experiencia de salvación, nuestro objetivo es ser como Él. Ese es su plan. Eso es lo que más gloria le da ante los ojos de Dios. En lo que nos convertimos es más importante que lo que hacemos. El versículo que lo prueba es Romanos 8:29, que nos predestinó para que fuésemos transformados a la imagen de su Hijo. Esa es la voluntad de Dios. Ese es su propósito. Si reconocemos su señorío, Él es el jefe. Si a usted no le gustan los jefes, recuerde esto. Dios es amoroso, bondadoso, generoso, y podría seguir con sus atributos maravillosos. Él es el jefe. Él nos guía por nuestro propio bien y por su buena voluntad. A Dios le agrada que usted y yo andemos en su espíritu. A continuación le daré 4 puntos y me gustaría que los escribiera porque son como 4 cápsulas que resumen este mensaje. Primero, debemos estar conscientes continuamente de que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado y que Él reina en nuestras vidas. Segundo, tenemos la responsabilidad personal de vivir lo que Él ha dispuesto para nosotros, que es una vida recta. Es nuestra responsabilidad. Tercero, no es solo su voluntad que lo hagamos, sino que Él produce en nosotros el poder para que lo llevemos a cabo. Tenemos esa gran promesa divina. Y cuarto, su meta primordial para nosotros es que seamos semejantes a Cristo, conformados a la imagen de su Hijo. Es muy sabio escribir esto. Y si escucha a alguien que acaba de aceptar a Cristo, le aseguro que será de gran bendición que se siente con esa persona y le diga, déjeme mostrarle 4 cosas que le ayudarán en todo su andar cristiano, porque en eso consiste la vida cristiana. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por el gran compromiso que has hecho,
porque tú produces en nosotros el querer y también el hacer. Te damos las gracias. Nunca estaremos en la posición de no poder hacer tu preciosa voluntad. Te pido por quienes escuchan este mensaje y aún no son salvos. Lo han pensado pero no han aceptado a Cristo. Han hablado de ello, pero por alguna razón no lo han hecho. Graba en sus corazones que este es un asunto serio, un asunto eterno. Se trata de la muerte de Cristo en la cruz y su disposición de vivir cada día en nosotros y mediante nosotros una vida maravillosa, consagrada, plena y grata. Te amamos y te alabamos, Padre, por amarnos tanto hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Nota, este estilo enfatiza la soberanía de Dios y la obediencia confiada. Paso 02 de oración traducido. Comience su día con el devocional gratuito en Contacto. Suscríbase hoy mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Este es En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto presentaremos la primera parte del mensaje titulado Cuando es prudente esperar. El momento propicio es algo verdaderamente crucial en la vida de todo ser humano. Si nos detenemos a analizarlo con detenimiento en esta hermosa mañana, nos daremos cuenta de que el tiempo exacto, el momento oportuno, lo determina prácticamente todo en nuestra existencia diaria. Es un factor crucial en el desarrollo de la guerra, donde un solo día de adelanto o un día de retraso en una estrategia militar puede significar la diferencia entre la victoria más gloriosa o la derrota más devastadora. Con mucha frecuencia, el momento propicio es absolutamente crucial en el campo de la ciencia y de la investigación médica, donde un descubrimiento realizado en el instante preciso puede salvar millones de vidas alrededor del mundo. Es crucial en todos y cada uno de los aspectos del deporte. Piense por un momento en lo que ocurre en el campo de fútbol, en el campo de béisbol, en la cancha de tenis o en el campo de golf. Si el atleta no golpea la pelota en el microsegundo exacto, si su movimiento se adelanta o se retrasa aunque sea por una milésima de segundo, el tiro se pierde por completo y todo el esfuerzo físico resulta en un rotundo fracaso. El momento oportuno es algo de suma importancia al momento de negociar, al firmar contratos comerciales, al invertir nuestro dinero en el mercado bursátil y de manera muy especial y profunda al expresar nuestro amor o nuestra ira hacia las personas que nos rodean. En todos y en cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana, ser propicio, actuar en el momento preciso es algo verdaderamente crucial. Y en ciertas áreas de nuestra existencia esto se vuelve demasiado crítico, pero la gran mayoría de las personas quizás nunca se detengan a considerar el hecho de que el momento oportuno es algo crítico y vital en el andar diario del creyente. Es decir, en nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo y en nuestra relación con las personas que nos rodean. ¿Es de verdad importante el tiempo? Por supuesto que sí. Es de una importancia trascendental. Y de eso precisamente deseo hablarle en este mensaje que he titulado, Cuando es prudente esperar. Esta es la primera parte de una serie de 2 mensajes que nos enseñarán lo que significa esperar en el Señor de manera sabia y bíblica. Le invito a que por favor busque en su Biblia el libro de los Salmos, específicamente el Salmo número 27. Y en este Salmo número 27 deseo que nos enfoquemos en un solo versículo de la Escritura. Aunque a lo largo de este mensaje le estaré dando muchas otras referencias bíblicas para profundizar en este tema, quiero que comencemos leyendo el Salmo número 27, versículo 14, donde encontramos un consejo maravilloso, eterno y sumamente práctico para nuestras vidas. Deseo hablarle con todo mi corazón sobre lo que realmente significa esperar en el Señor y la inmensa importancia que esto tiene para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Como le mencioné al principio, esta es la primera de una serie de 2 partes. El salmista David nos dice en este versículo 14, Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora bien, para algunas personas esta puede parecer una idea sumamente extraña y difícil de comprender. Quizás usted se esté preguntando en este mismo instante, ¿qué significa realmente esperar a Jehová? ¿Por qué habría yo de esperar en Dios? ¿Acaso Dios llega tarde a sus compromisos? Claro que no, amados hermanos. Quizás Dios se adelanta y por eso tengo que esperarlo. No, Dios nunca se adelanta a su propio calendario. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando nos exhorta con tanta insistencia a esperar a Jehová? Bueno, significa simplemente esto.
Esperar en Dios significa detenerse y aguardar por más instrucciones de su parte. Cuando una persona decide esperar en el Señor, lo que está haciendo en realidad es quedarse en su situación actual, mantenerse firme en su posición actual y esperar con paciencia y fe las instrucciones posteriores que vendrán de parte de Dios. Es postrarse ante su presencia y decirle de todo corazón: Señor, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cuál es mi siguiente paso en esta situación? Escuche esto con mucha atención. Esto no significa en absoluto que usted no deba hacer nada. No quiere decir quedarse pasivamente sentado, de brazos cruzados, sin hacer absolutamente nada, argumentando que está esperando en el Señor. Porque esperar en el Señor no es sinónimo de pasividad, sino que es una actividad espiritual muy profunda y vigorosa. Implica estar sumamente activos en nuestro espíritu. Es una hermosa actividad que se desarrolla en medio de la quietud. Esperar en Dios es dirigir toda nuestra atención hacia Él con la firme expectativa de su inevitable intervención en nuestra situación particular, esperando pacientemente para que Él nos dé las instrucciones precisas en cuanto a lo que debemos hacer y cómo debemos actuar. Escuche esto, vea cómo funciona. Ahora bien, la forma en que Dios decida intervenir en nuestras vidas puede variar de muchas maneras. A veces el Señor interviene directamente a través de su santa palabra. Usted puede estar leyendo la Biblia en su tiempo devocional y de repente encuentra un pasaje que brilla con una claridad asombrosa ante sus ojos. Es como si ese pasaje bíblico llevara escrito su propio nombre en letras grandes, y usted sabe, sin lugar a dudas, que es Dios mismo quien le está hablando y pidiéndole que haga algo específico. En otras ocasiones usted está esperando en Dios para tomar una decisión muy importante en su vida, y de repente alguien se le acerca, le comenta algo de manera casual, y usted se da cuenta de que esa conversación es un mensaje preciso de Dios para brindarle la orientación que tanto necesitaba. En otras ocasiones, Dios interviene a través de un cambio en las circunstancias que le rodean. Y en ese cambio de situación, usted puede ver y discernir claramente la mano amorosa de Dios ofreciéndole dirección en ese preciso momento. Así que, como puede ver, no estamos hablando de ser personas pasivas que no hacen nada, sino de comprender que a menudo la gente que espera en el Señor es sumamente activa en su servicio a Dios, en sus negocios, en su trabajo diario, en su hogar o en cualquier área donde se desempeñen. Ahora, me gustaría que dediquemos un momento muy especial para responder a esta pregunta fundamental. ¿Por qué es verdaderamente prudente esperar en Dios? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Bien, es prudente esperar en primer lugar porque con mucha frecuencia Dios solo nos dará una dirección clara y precisa cuando estamos en esa actitud de espera ante Él. Verá, nosotros como hijos de Dios no debemos actuar de la misma manera en que actúa el mundo. Una de las peores cosas que sucede hoy en día en la iglesia o entre los creyentes en sus negocios, en su vida social y en sus relaciones interpersonales, es que miran a su alrededor, observan lo que hacen sus amigos y conocidos del mundo y deciden hacer exactamente lo mismo. Pero recuerde esto inicialmente, usted no vive al mismo nivel espiritual que ellos, ni pertenece a la misma familia. La Biblia nos enseña claramente que usted no vive en el mismo reino, que usted ya no anda en las tinieblas de este mundo, sino en la luz admirable de Cristo. Usted tiene un Señor y un dueño diferente, camina a un ritmo completamente distinto con una cadencia espiritual diferente, y su meta es caminar en perfecta armonía con Dios. Por lo tanto, no intente vivir como vive el mundo y ni siquiera considere por un momento seguir normas y los posunfaines que el mundo trata de imponerle. Dios está totalmente dispuesto a darnos una dirección clara, específica y perfecta para cualquier decisión que necesitemos tomar en esta vida. Ya sea que se trate de la persona con la que planea casarse, de la universidad a la que va a asistir, de la carrera profesional que va a elegir, de un contrato comercial importante, de su ocupación laboral o de cualquier otra situación, Dios está listo para ofrecerle una dirección sumamente clara. Es cierto que a veces no nos da la respuesta de inmediato y existen razones muy específicas para ello, sobre las cuales hablaremos más adelante. Pero una razón fundamental por la cual debemos esperar en Dios es para asegurarnos de que tenemos una dirección clara que proviene directamente de su trono de gracia. Escuche lo que el Señor nos dice en su palabra: te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios mismo lo ha prometido, amados hermanos. Él ha prometido darnos una dirección clara y segura,
También nos dice la Escritura en el libro de los Proverbios: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Tenemos promesas maravillosas y eternas en la Biblia. Piense por un momento en cuán claras y poderosas son estas promesas divinas. Si yo quiero recibir la guía perfecta de Dios para mi vida, tendré que aprender a esperar a que Él esté listo para revelármela. Pero debemos entender que Él no siempre está listo para darnos la respuesta en el preciso momento en que nosotros la queremos, y el Señor tiene razones perfectas y amorosas para hacernos esperar en muchas ocasiones. Para comprender esto de una manera más profunda, quisiera que vayamos al Salmo número 119, que como todos sabemos es el más largo de todos los salmos en la Biblia. Vamos a buscar el Salmo número 119 y deseo que leamos con atención varios versículos comenzando desde el versículo 74. Notará que estos pasajes expresan una verdad muy similar y profunda. En el Salmo número 119, el versículo 74 dice: los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Luego, si avanzamos al versículo 81, leemos: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Y más adelante, en el versículo 114, el salmista declara: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Vea cómo funciona esto. Dios está más que dispuesto a darnos dirección para cada paso de nuestra vida. Y es sumamente prudente que esperemos hasta tener esa guía clara antes de tomar cualquier decisión importante. De lo contrario, si nos apresuramos, nos veremos obligados a tomar decisiones basadas únicamente en nuestra propia sabiduría limitada, lo cual suele terminar en fracaso y dolor. La Biblia nos enseña que todo aquel que esté dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo puede serlo, y al andar en el Espíritu, escuche esto con mucha atención, cuando caminamos bajo la llenura y la dirección del Espíritu Santo, se vuelve mucho más fácil saber qué paso debemos dar. Es algo mucho más natural avanzar en la vida si andamos en el Espíritu, porque Él nos muestra el camino. Pero incluso cuando andamos en el Espíritu, a veces Dios en su soberanía nos dice que nos detengamos y que esperemos. Pues lo segundo que quisiera que notáramos es lo siguiente. Una segunda razón sumamente importante por la cual es sabio y prudente esperar en el Señor es que Dios utiliza este tiempo de espera para sincronizarnos perfectamente con su tiempo divino. Ahora bien, la mayoría de nosotros somos muy conscientes de que vivimos en la generación del ya. Esta sociedad moderna lo quiere todo de inmediato, rápido y en abundancia, ¿no es verdad? Queremos las cosas en este mismo instante y las queremos en grandes cantidades. Queremos comida rápida, comunicación instantánea y soluciones de microondas para problemas que requieren un proceso profundo. A menudo veo a jóvenes que se gradúan del seminario y tras haber estudiado 3 años de teología, quieren salir de inmediato a pastorear una iglesia sumamente grande, con un presupuesto enorme, un salario sumamente generoso y abundancia de recursos de todo tipo. ¿Y sabe qué sucede en la mayoría de los casos? Se caen de bruces, tropiezan y fracasan rotundamente, no porque no tengan buenas intenciones, sino porque aún no tienen la madurez espiritual ni el carácter necesario para manejar semejante responsabilidad. Recuerde siempre esto: hay ciertas bendiciones y responsabilidades en la vida, tanto para los niños como para los adultos, que deben ser armonizadas con el tiempo perfecto de Dios. Si yo decido marchar al compás del tiempo de Dios, esto es lo que tendré en mi vida. Voy a experimentar una profunda calma y una paz maravillosa en mi corazón. Si camino en armonía y conforme a la santa voluntad de Dios, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, aunque el mundo entero, mis amigos más cercanos o incluso mi propia familia piensen que voy demasiado lento, yo sé que estoy avanzando exactamente al ritmo indicado por mi Creador. Lo que nosotros a menudo interpretamos como una demora innecesaria, debemos aprender a interpretarlo como el momento perfecto de Dios nuestro Señor. Así que una de las razones principales por las que Dios nos dice que esperemos es para sincronizar nuestras vidas con lo que Él ya está haciendo en el plano espiritual, porque su método y su tiempo y su velocidad de avance no siempre van a coincidir con la velocidad apresurada a la que nosotros queremos que ocurran las cosas. Por ejemplo, pregúntele a cualquier esposo o esposa que esté pasando por dificultades matrimoniales: ¿cuándo desearía usted que se solucionaran los problemas en su hogar? ¿Acaso le responderán que de aquí a unos 3 o 4 años? De ninguna manera escucharía usted a un cónyuge dar una respuesta semejante. Le dirán de inmediato: quiero que se arregle hoy mismo, si fuera posible, con una píldora mágica, o al presionar un botón,
quisiera solucionarlo ya. Ahora bien, con esto no estoy diciendo en absoluto que Dios disfrute prolongar los problemas matrimoniales o el dolor de las personas. Lo que estoy diciendo es que a menudo nosotros queremos soluciones instantáneas, mientras que Dios en su infinita sabiduría desea que marchemos y avancemos a su propio ritmo. Porque debe recordar esto: casi siempre, en la gran mayoría de las ocasiones, nuestras decisiones personales van a afectar de manera directa o indirecta la vida de otras personas. Por lo tanto, mientras Dios obra de manera profunda en su vida y hace que usted marche al compás de su tiempo, la razón por la cual Él desea sincronizarlo con su reloj divino es porque lo que usted va a hacer tendrá un impacto en la vida de alguien más. Dios, en su soberanía, debe coordinar y adaptar todas las circunstancias para que todo encaje a la perfección en el momento exacto de su plan. Cuando caminamos firmes en la voluntad de Dios, conforme a su tiempo perfecto, no hace ninguna diferencia cuán difícil pueda presentarse el camino, cuán profundo sea el valle de sombra por el que nos toque pasar, o cuán intensas sean las luchas, el dolor y el sufrimiento que estemos experimentando. Si yo ando de común acuerdo con Dios, guiado por su Santo Espíritu, sin duda alguna tendré una paz interior inquebrantable y una calma maravillosa en mi corazón. Y así es exactamente como el Señor desea que vivamos cada día de nuestra existencia. La Biblia está llena de pasajes maravillosos que nos hablan de esta gran verdad. Debemos mantenernos en perfecta sintonía con nuestro Padre Celestial. Si estamos verdaderamente en sintonía con Él, no estaremos confundidos ni frustrados ante las demoras de la vida. Mire nuevamente lo que nos dice el salmista: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el salmista repite la frase espera a Jehová 2 veces en un solo versículo? Él lo hizo porque sabía perfectamente bien lo difícil que es esperar. Él mismo lo experimentó en su propia carne. Para David fue sumamente difícil esperar en muchas ocasiones de su vida, y por eso nos insiste con tanto fervor. Una tercera razón de gran peso, por la cual es sumamente prudente esperar en el Señor, es porque Dios utiliza ese tiempo de espera para prepararnos adecuadamente para recibir la respuesta, la decisión o la bendición que Él tiene reservada para nosotros. Estamos hablando aquí de esperar en nuestro Padre Celestial, quien nos ama con un amor infinito, que posee una sabiduría y un poder ilimitados, y que siempre, escuche esto, siempre desea darnos lo mejor. Él siempre escoge lo mejor para sus hijos, siempre nos dará lo mejor en el momento oportuno y siempre nos protegerá con lo mejor si tan solo tenemos la sabiduría y la paciencia necesarias para esperar en Él. Pero, ¿qué es lo que sucede a menudo? Dios quiere que esperemos porque en ese proceso nos está moldeando y preparando. A veces los jóvenes sienten un deseo inmenso de casarse, pero la realidad es que aún no están preparados para asumir ese compromiso tan serio. Y si ellos se detuvieran a consultarlo con Dios en oración sincera, el Señor les diría con ternura: esperen un poco. Esa persona está muy bien, la relación es buena, pero ahora mismo no es el momento. Esperen un poco más, necesito trabajar en sus corazones primero. En otras ocasiones, las personas se llenan de una gran ansiedad por ganar dinero y prosperar económicamente de manera rápida. Quieren acumular riquezas de inmediato, y puede ser que el deseo de Dios sea bendecirlos y prosperarlos en gran manera, pero quizás el Señor retiene esa bendición financiera hasta que usted demuestre que tiene la madurez espiritual necesaria para manejarla correctamente, sin apartar su corazón de Él. A lo largo de mis muchos años de ministerio pastoral, he visto con tristeza este patrón una y otra vez. Personas que llegan a la iglesia por primera vez, se entregan a Cristo, se hacen miembros activos, no tienen muchos recursos económicos, pero con un corazón sincero comienzan a diezmar y a ofrendar, y Dios, fiel a su palabra, comienza a bendecirlos de manera asombrosa. Ellos continúan dando con generosidad y Dios aumenta aún más sus bendiciones materiales. Comienza a prosperar sus negocios, sus empleos, y ellos confían en Dios, esperan en Dios y toman decisiones sabias bajo su guía. Pero luego de un tiempo, cuando la prosperidad económica es abundante, empiezo a notar un cambio. Ya no los veo asistir a la iglesia los domingos por la tarde, sino únicamente los domingos por la mañana. Después de que pasan algunos meses o quizás un año, los veo solo de vez en cuando, tal vez un domingo al mes, y en muy poco tiempo dejo de verlos por completo en la casa del Señor. ¿Sabe usted por qué ocurre esto?
Han sido tan bendecidos materialmente que en su orgullo inconsciente sienten que ya no necesitan a Dios en sus vidas diarias. Mire, cualquier pastor que ame a sus ovejas y que lleve tiempo en el ministerio, le puede mencionar nombres específicos de personas en su congregación que han cometido este gravísimo error. Hay personas que simplemente no tienen la capacidad espiritual para manejar la abundancia y la prosperidad. Andar en esa autosuficiencia, ¿qué es lo que sucede finalmente? Por lo general terminan explotando o fracasando en algún área de sus vidas, sufren un colapso financiero o familiar y entonces regresan llorando a la iglesia diciendo: "Oh pastor, no puedo entender qué fue lo que pasó, por qué me ocurrió esto". Pero yo sí puedo decirle con total claridad qué fue lo que pasó. Usted no estuvo preparado para manejar la bendición de Dios y esa bendición terminó apartándolo de su presencia. En este punto, permítame abrir un paréntesis para hablarle directamente a los padres de familia. Por favor, no les den a sus hijos todo lo que ellos les pidan. En primer lugar, los niños y los jóvenes no necesitan todo lo que desean. Usted podrá decirme: bueno, doctor Stanley, pero yo tengo la capacidad económica y puedo darme el lujo de comprarles todo lo que me pidan. Escúcheme con atención. Aunque usted tenga todo el dinero del mundo para darles lo que quieran, no lo haga. Porque si se detiene a pensar en la gran cantidad de cosas que están al alcance de los niños y jóvenes hoy en día, se dará cuenta de que ellos no están listos emocional ni espiritualmente para manejar todo eso. A veces Dios en su infinito amor tiene que detenernos y hacernos esperar para prepararnos para lo que Él desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Y debemos reconocer que ese proceso de preparación suele ser sumamente difícil, doloroso y contrario a nuestra naturaleza humana. Otra gran verdad que quisiera que notáramos en este día es que el tiempo de espera es el instrumento perfecto de Dios para fortalecer nuestra fe. Verás, si Dios me diera de inmediato todo lo que yo le pido, si respondiera a cada una de mis oraciones en el mismo segundo en que se las presento, eso no requeriría ningún esfuerzo de mi parte. No impactaría mi crecimiento espiritual y yo no necesitaría tener fe en absoluto. Pero cuando yo le pido algo al Señor con un corazón sincero, teniendo la certeza de que es una petición conforme a su voluntad, y Dios decide guardar silencio y parece que no sucede absolutamente nada a mi alrededor, es en ese preciso momento cuando me veo obligado a confiar en Él con todas mis fuerzas. Es cuando tengo que postrarme y decirle: Señor, tú prometiste esto en tu palabra y aunque mis ojos no vean nada, yo decido creer en ti. Mire, nosotros no siempre podemos comprender los caminos de Dios ni entender sus razones, pero si entiendo lo que Dios planea, ese proceso va fortaleciendo nuestra fe. Fortalece nuestra fe que Dios siempre tenga un fin. Hay muchas razones por las que Dios nos hace esperar. Esa es una. Y creo firmemente que una de las razones principales por las que Dios permite los tiempos de espera es para captar por completo nuestra atención y en muchas ocasiones para sondear y examinar cuáles son nuestros verdaderos motivos. A veces usted y yo le pedimos a Dios cosas que en sí mismas son buenas y correctas, pero nuestra motivación interna para pedirlas no es la adecuada ante sus ojos. Andar pidiendo por razones egoístas. ¿Y qué hace el Señor en esos casos? Él pospone la respuesta. Lo detiene todo hasta que nuestra motivación o nuestros deseos internos sean purificados y alineados con su santidad. Ya sea que se trate de nuestra motivación para realizar un viaje, para adquirir un bien material, para obtener un ascenso laboral o para cualquier otra meta en la vida, Dios tiene que evaluar primero la intención de nuestro corazón. Y la realidad es que todos nosotros necesitamos que Dios examine nuestros motivos de manera continua para evitar que caigamos en la trampa del orgullo, del egocentrismo y de la autosuficiencia espiritual. Una segunda razón por la cual considero que el Señor nos examina durante el tiempo de espera es para ayudarnos a luchar y a tratar con los pecados ocultos en nuestras vidas. Esas cosas que a veces se van infiltrando sutilmente en nuestro andar diario y de las cuales tal vez ni siquiera somos conscientes en un principio. Actitudes, resentimientos o malos hábitos que se esconden en las grietas y en las esquinas más oscuras de nuestro corazón, y allí está Dios amándonos con un amor infinito, deseando darnos lo mejor de sus bendiciones. Pero debemos recordar siempre una verdad fundamental: Dios es absolutamente santo. Piense en esto por un momento. Aquí está el Señor Jesucristo, quien es la santidad misma, y Él desea una comunión íntima y profunda conmigo.
Desea amarme, darme lo mejor de su gracia y manifestar su vida divina a través de nosotros. Entonces, ¿con qué clase de persona puede el Señor tener esa comunión tan íntima? La Biblia nos enseña que Él tiene comunión con el que es de manos limpias y corazón puro. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Somos perfectos? No, de ninguna manera. Somos personas que nunca pecan o que nunca cometen errores. No. Todos fallamos y cometemos equivocaciones, pero cuando nuestro corazón está verdaderamente rendido a Él, cuando lo amamos con sinceridad y decidimos seguirle con fidelidad, y en el camino tropezamos y caemos, lo que hacemos es confesar de inmediato nuestro pecado, pedir su perdón, dar gracias por su misericordia y seguir adelante en su camino. A veces el Señor decide retener una bendición que le hemos pedido debido a la presencia de pecados no confesados, malos hábitos o actividades que no le agradan en nuestras vidas. ¿Y por qué lo hace? Escuche esto con mucha atención. Dios lo hace por esta sencilla razón, porque sabe perfectamente que si Él respondiera a nuestra oración en ese momento, si interviniera y nos diera exactamente lo que queremos, permitiendo que ese pecado o esa mala motivación permanezca en nuestro corazón, nosotros terminaríamos asociando la bendición de Dios con nuestro pecado. Lo que yo haré, escuche bien, es que lo incluiré en la bendición. Y lo que haré con eso es manchar y contaminar la bendición divina, porque la motivación no es correcta o hay un pecado oculto que terminaría frustrando el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. El deseo de Dios es darnos siempre lo mejor, pero Él lo hará únicamente cuando estemos debidamente preparados en su tiempo perfecto, cuando estemos caminando en perfecta armonía con Él, cuando nuestra fe haya sido fortalecida y cuando hayamos permitido que Él examine y limpie nuestros motivos y todo aquello que no deba estar presente estar en nuestras asas. Por lo tanto, amados hermanos, siempre, absolutamente siempre, es una decisión prudente y sabia esperar en Dios. Su dirección tarde o temprano se volverá clara y el resultado final será de inmenso provecho y bendición para cada uno de nosotros. La pregunta que surge de todo esto y que debemos considerar con mucha seriedad por un momento es la siguiente. ¿Cómo debemos esperar en el Señor? Bien, como mencionamos anteriormente, quisiera que hablemos tanto de nuestra actividad como de nuestra actitud durante este proceso. Hemos establecido que nuestra espera en Dios no debe ser pasiva y activa. Entonces, ¿cómo esperamos de manera activa? Mire, lo hacemos de esta forma. Debemos esperar quedándonos exactamente en el lugar donde nos encontramos, haciendo lo que Dios ya nos ha mandado hacer de la mejor manera posible y con todo nuestro corazón hasta que Dios mismo intervenga en nuestra situación y la cambie, o hasta que Él intervenga y nos diga claramente, quiero que te muevas ahora y que hagas esto. A menudo escucho a personas decir cosas como esta, mire, Dr. Stanley, la verdad es que ya no soporto mi empleo, no me gusta para nada lo que hago. Así que he decidido renunciar y simplemente voy a esperar en Dios para que me dé algo mejor. Permítame decirle algo con mucho respeto y amor pastoral. Yo no voy a afirmar que Dios nunca le diría a nadie que renuncie a su trabajo para esperar en Él, pero en la gran mayoría de los casos, esperar en el Señor implica seguir haciendo lo que estamos haciendo de la mejor manera posible, con una actitud excelente y justo donde nos encontramos, trabajando de todo corazón como para el Señor y no para los hombres, hasta que Dios nos dé una instrucción clara y nos diga, es el momento de moverte aquí o de moverte allá. Piense, por ejemplo, en la ilustración de un jardín. Cuando usted siembra unas semillas en la tierra, durante las primeras semanas, usted mira el suelo y parece que no está sucediendo absolutamente nada. Pero, ¿significa eso que realmente no está pasando nada bajo la tierra? Por supuesto que no. Debido al calor del suelo, a la humedad y a los nutrientes que rodean a la semilla, un proceso biológico maravilloso e invisible ha comenzado a ocurrir en el interior de esa semilla. Ella se está rompiendo, está echando raíces hacia abajo para poder sostenerse en el futuro, pero en la superficie, ante nuestros ojos humanos, no se ve absolutamente nada todavía. Si nosotros actuáramos con nuestro jardín de la misma manera impaciente en que a menudo actuamos en nuestra relación con Dios, saldríamos al jardín al tercer día de haber sembrado, escarbaríamos la tierra con desesperación y le reclamaríamos a ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no estás creciendo, Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo con mi vida? Solo porque nosotros no tengamos la capacidad de ver lo que Dios está haciendo en el plano invisible, no significa en absoluto que Él no esté obrando. Debemos aprender la disciplina espiritual de saber esperar.
Lamentablemente somos una generación sumamente impaciente que no sabe lo que significa aguardar el tiempo de la cosecha. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro método bíblico para esperar? Quisiera pedirle que por favor tome su Biblia en sus manos, si la tiene cerca, y que me acompañe a leer algunos pasajes sumamente importantes, porque el Señor mismo nos instruye detalladamente sobre cómo debemos esperar en Él. En primer lugar, vayamos juntos al Salmo número 37. Salmo número 37. En este salmo, específicamente en el versículo 7, encontramos dos principios fundamentales. El salmista nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esto significa, en primer lugar, que debo aprender a esperar con paciencia. Es decir, debo tener la disposición voluntaria de soportar cualquier circunstancia difícil o de mantenerme firme el tiempo que sea necesario hasta que Dios decida intervenir en mi situación. Y preste atención a lo que añade el texto. No solo debo esperar en Dios con paciencia, sino que también debo esperar con una fe inquebrantable. Dice la Escritura, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Debo esperar confiando plenamente en su carácter, en su poder y en su fidelidad. Debo esperar con la total expectativa de que Dios hará exactamente lo que ha prometido hacer en su palabra. En segundo lugar, le invito a que busquemos el Salmo número 62. El Salmo número 62 es, sin duda alguna, uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. El Señor me lo trae a la memoria con mucha frecuencia, especialmente cuando me encuentro en medio de un proceso de espera difícil, y trato de comprender qué es lo que Él está haciendo en mi vida. El salmista declara allí, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y en la versión de la Nueva Traducción Viviente, este versículo se expresa de una manera preciosa, diciendo, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios. Esto nos enseña que en muchas ocasiones de la vida lo que Dios requiere de nosotros es que esperemos en absoluta quietud, en un silencio reverente ante su presencia. Y debemos admitir que esto nos resulta sumamente difícil de hacer, porque somos personas muy activas por naturaleza, y toda la sociedad en la que vivimos nos empuja constantemente a la actividad, al ruido y a la prisa constante. ¿Recuerda usted lo que le sucedió al apóstol Pablo? Cuando todavía se llamaba Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, él tuvo un encuentro personal y glorioso con el Señor Jesucristo resucitado. En ese camino, cayó al suelo, quedó completamente ciego y no podía ver nada. Tuvieron que llevarlo de la mano hasta la ciudad de Damasco. Y cuando finalmente recuperó la vista por la gracia de Dios, ¿recuerda usted lo que el Señor le dijo al discípulo Ananías acerca de él? El Señor le dijo, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Ahora bien, si lo pensamos desde una perspectiva puramente humana, lo más natural, lo más lógico que habría hecho Saulo de Tarso después de haber sido salvado de una manera tan milagrosa por el Señor, después de haber escuchado su voz audible y de haber recuperado la vista, habría sido salir corriendo de inmediato a predicar. Él acababa de ser testigo presencial de dos milagros asombrosos en su propia vida: el milagro de su nuevo nacimiento y el milagro de la sanidad de su ceguera. Lo más lógico para él habría sido regresar de inmediato a la gran ciudad de Jerusalén, pararse en medio de la plaza pública y gritar a viva voz: escuchen todos, yo soy Saulo de Tarso. Y todos en la ciudad ya lo conocían, sabían perfectamente de su terrible reputación como un perseguidor implacable de la iglesia. Él pudo haberse parado allí y decir, he sido transformado en el camino a Damasco. Quedé ciego, pero escuché la voz de Jesucristo resucitado. Ahora puedo ver y Él me ha encomendado la misión de anunciar su evangelio. Así que arrepiéntanse y vengan a Cristo. Él pudo haber iniciado de inmediato una gran campaña de evangelización y una labor misionera sin precedentes. Eso es exactamente lo que la mayoría de nosotros habríamos hecho o aconsejado hacer ante una experiencia espiritual de esa magnitud. Habríamos dicho, no pierdas tiempo yendo a estudiar. No necesitas ir a ningún seminario. Dios mismo te ha hablado al corazón. Sal a predicar ya. Pero ¿sabe usted qué fue lo que Dios le ordenó hacer a Pablo en ese momento? El Señor le dijo, quiero que vayas al desierto de Arabia y quiero que te quedes allí solo. No quiero que hables con nadie más, sino únicamente conmigo. Dios lo envió al aislamiento del desierto por un periodo de 3 años completos. A veces esperar en Dios significa precisamente eso: esperar en silencio, apartarse del ruido del mundo, quedarse quieto en el desierto de la vida y escuchar atentamente su voz diciéndonos qué debemos hacer. ¿Por qué lo hizo Dios? Para enseñarle humildad, para limpiar su teología del legalismo
y para revelarle los misterios de su maravillosa gracia. Amados hermanos y amigos, qué gozo tan profundo y qué privilegio tan maravilloso es poder compartir con ustedes una vez más la preciosa palabra del Dios vivo. Hoy quiero hablarles directamente al corazón sobre una de las disciplinas más difíciles de cultivar en nuestra vida cristiana, pero que a la vez representa una de las fuentes de poder, paz y dirección más extraordinarias que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Me refiero, amados hermanos, a la inmensa, profunda y transformadora importancia de meditar en quietud en la palabra de Dios, o al menos por un momento cada día de sus vidas. Vivimos en un mundo que corre sin frenos, una sociedad que rinde culto a la prisa, a la inmediatez, a la gratificación instantánea. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser para ayer. Y en medio de ese torbellino de ruidos, exigencias, llamadas telefónicas y agendas apretadas, la voz del Dios Todopoderoso suele quedar sepultada. Por eso, mi amado hermano, mi querida hermana, nunca me cansaré de repetirles e insistirles en la absoluta necesidad de apartar un tiempo para estar a solas con el Creador. Si por alguna razón un día se salta su lectura bíblica, o si las preocupaciones de la vida o un imprevisto familiar le impiden abrir este libro sagrado una mañana, por favor, no se desanime, no se llene de culpa, ni se rinda ante la frustración. El enemigo de nuestras almas siempre intentará usar esos momentos para susurrarle al oído que usted ha fallado, que ya no tiene sentido continuar o que Dios está molesto con usted. Al día siguiente, levántese con una sonrisa en el rostro, retome su lectura con un gozo renovado y vuelva a sumergirse en estas páginas eternas. Este maravilloso libro, la Santa Biblia, no es simplemente una colección de literatura antigua ni un conjunto de reglas morales abstractas. La Biblia es el manual de instrucciones exacto, perfecto y personalizado que Dios nos ha dejado para aprender a vivir conforme a su voluntad. Es la respuesta perfecta, divina y oportuna de Dios para cada una de nuestras necesidades físicas, emocionales, relacionales y espirituales. Cuando usted no sepa qué hacer con sus finanzas, cuando su matrimonio esté atravesando una crisis profunda o cuando experimente el dolor inmenso de la pérdida o la incertidumbre del desempleo, este libro tiene la respuesta. La Biblia es la brújula divina que nos guía en medio de la tormenta más oscura. Cuando las nubes negras de la adversidad cubren nuestro cielo y no podemos ver el horizonte, la palabra de Dios brilla como una antorcha que ilumina nuestro sendero. Esto es lo único que verdaderamente necesitamos saber para caminar con paso firme y seguros en esta vida. Muchas veces nos desgastamos tratando de descifrar todo el futuro. Nos preguntamos con angustia qué pasará el próximo año o cómo resolveremos los problemas del mañana y nos llenamos de una ansiedad paralizante. Pero la pregunta correcta que debemos hacernos no tiene que ver con el futuro lejano, sino con el presente inmediato. ¿Cuál es el siguiente paso que Dios desea que demos hoy? No necesitamos ver todo el camino, solo necesitamos la luz suficiente para dar el paso que tenemos justo delante de nosotros. Y el Señor, en su infinita bondad, que para conocer ese siguiente paso debemos aprender a esperar con paciencia, confiando plenamente en su soberanía, en su poder y en su amor perfecto. Debemos aprender a esperar, tal como leímos en el libro de los Salmos, en absoluto y reverente silencio ante su santa presencia. Ahora le pido, por favor, que regresemos al Salmo número 27, donde iniciamos nuestra meditación en este hermoso día. Quiero que preste una atención muy especial a lo que el Salmí nos dice en el versículo 14, porque es una declaración que deberíamos grabar con letras de oro en las tablas de nuestro corazón. El texto nos insiste con vehemencia: aguarda a Jehová. Y luego, como si supiera que nuestra naturaleza humana es propensa a la desesperación y al desespero, vuelve a repetir con un énfasis aún mayor: sí, espera a Jehová. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el Espíritu Santo inspiró al escritor bíblico a repetir la misma instrucción en un solo versículo? Lo hace porque Dios nos conoce perfectamente. Él sabe cuán impaciente es nuestro corazón, sabe que nos cuesta mucho esperar. ¿Y de qué manera debemos esperar en Dios? Como ya hemos establecido en múltiples ocasiones, no debemos hacerlo de una manera pasiva, apática o resignada. Esperar en el Señor no significa cruzarse de brazos a ver qué pasa, ni tampoco adoptar una actitud de derrota diciendo: bueno, no me queda de otra que aguantar. No, amados hermanos, la espera bíblica es una espera activa, es una actitud de fe inquebrantable, de profunda confianza y de una gran expectativa santa.
Significa que, mientras esperamos, nuestro corazón está lleno de la certeza de que Dios ya está trabajando detrás de las escenas, ordenando cada circunstancia para nuestro bien eterno. Cuando usted y yo tomamos la firme, consciente y decidida resolución de esperar en Dios, sucede algo verdaderamente maravilloso y sobrenatural en nuestro interior. Comenzamos a afinar nuestro discernimiento espiritual. En el trajín del día a día, nuestros sentidos espirituales se embotan con el ruido del mundo, pero cuando pasamos tiempo de calidad en la presencia del Señor, meditando pacientemente en su santa palabra y escuchando su voz apacible, nuestros ojos espirituales se abren. Empezamos a percibir las evidencias de la obra de Dios en nuestras vidas de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Comenzamos a ver claramente cómo la mano invisible de Dios va uniendo de forma perfecta cada una de las piezas sueltas de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de las pruebas y de los acontecimientos diarios, de una manera verdaderamente asombrosa, coherente y emocionante. Mire, si usted no aprende a ver y a experimentar esto en su vida diaria, si no se detiene a contemplar la soberanía de Dios en los detalles cotidianos, se estará perdiendo de uno de los principios espirituales más grandes, profundos, hermosos y edificantes de todo el andar cristiano, el arte de aprender a esperar en Dios. Si yo espero en el Señor con una actitud de expectativa santa y de reverencia, mi discernimiento espiritual se vuelve muchísimo más sensible, agudo y preciso. Comienzo a ver con claridad meridiana las señales divinas de que Dios está ordenando cada detalle a mi favor, incluso cuando externamente todo parezca un caos. Y lo más hermoso es que tendré la sabiduría necesaria, dada por el Espíritu Santo, para reconocer cuál es el momento oportuno para actuar. Sabré cuándo hablar y cuándo callar, sabré cuándo avanzar y cuándo permanecer quieto. Pasaje del Salmo 27 dice, aguarda a Jehová. Y luego vuelve a repetir, espera. Al decir 2 veces, espera a Jehová, la palabra nos está llamando a la constancia, a permanecer inamovibles de nuestra posición de fe. Nos está diciendo, espera hasta que recibas una dirección clara, específica y directa de parte de Dios. Persevera en la oración diaria. Mantén toda tu atención enfocada única y exclusivamente en el Señor, y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda buscando soluciones humanas, atajos carnales o la aprobación del mundo. No se mueva de su lugar espiritual, de su fortaleza de fe, hasta que tenga la absoluta certeza en su espíritu de que Dios ha hablado y le ha mostrado el camino. Pero la palabra de Dios no solo nos dice que debemos esperar con paciencia, expectativa y constancia, sino que también nos exhorta a hacerlo con una gran y profunda valentía. Dios, en su infinita y eterna sabiduría, sabía perfectamente bien que en medio de la espera nos asaltarían las dudas más terribles, los temores más oscuros y la incertidumbre del mañana. Por eso nos dice con tanto amor, compasión y ternura paternal en este mismo versículo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. El Señor nos manda a esforzarnos con constancia y a llenarnos de un valor santo. Ahora bien, amados hermanos, es de suma importancia que comprendamos qué es el verdadero valor desde la perspectiva del reino de Dios. El valor, la valentía espiritual, no es la ausencia total de temor. La mayoría de las personas en el mundo tienen la idea equivocada de que ser valiente significa ser insensible, no sentir miedo ante las dificultades o ser inmune a las crisis. Pero la realidad es que el verdadero valor, la verdadera valentía espiritual que agrada a Dios, consiste en mantener la calma, la estabilidad, la fe y la firmeza en medio del temor. Consiste en decirle a nuestro corazón tembloroso, tengo miedo, pero mi Dios es más grande que mi temor y en Él confío. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido que pasar por situaciones sumamente difíciles, valles de sombra de muerte que nos han causado un profundo y paralizante temor. Pero cuando decidimos esperar en el Señor, experimentamos una maravillosa, inexplicable y sobrenatural sensación de calma interna, de quietud mental y de firmeza espiritual, que nos sostiene de pie sin importar cuán fuerte sople el viento o cuán alto rujan las olas a nuestro alrededor. Si yo decido esperar en el Señor, debo hacerlo con valentía, con constancia, con paciencia, con una fe inquebrantable, en absoluto silencio ante su presencia, pero sobre todo, debo esperar manteniéndome firme en las promesas eternas que están escritas en la palabra de Dios. Las promesas de Dios son el ancla de nuestra alma. Para confirmar esta gran verdad, le invito a que vayamos juntos en nuestras Biblias al Salmo número 130.
Vamos a leer lo que nos dice el salmista en este hermoso, consolador y profundo pasaje, específicamente en el versículo 5 del Salmo 130. El autor escribe bajo la inspiración divina: Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¡Qué declaración tan maravillosa! Lo que el autor de este salmo nos está transmitiendo de una manera tan sencilla, pero a la vez tan extraordinariamente profunda y teológica, es esto: yo sé muy bien lo que Dios ha prometido en su palabra, conozco su carácter fiel, sé que Él no miente ni se arrepiente, y por lo tanto, decido esperar en Él con una confianza total y absoluta. Me mantengo firme, como sobre una roca inconmovible, apoyado firmemente en las promesas eternas de la palabra de Dios. Piense en esto usted mismo por un momento, evalúe su propia vida. ¿Está esperando en el Señor, con paciencia, con una estivacenta? ¿Está esperando con valentía, con constancia firme, cimentado en la palabra de Dios? Déjeme decirle algo con toda la autoridad de las Escrituras. Dios siempre, sin excepción alguna, guarda lo mejor para quienes saben esperar en Él, ya sea en lo que respecta al matrimonio, a la elección de su futura esposa o esposo, ya sea en su ocupación laboral, en el desarrollo de sus negocios, en sus decisiones financieras o en la restauración de sus relaciones familiares. No importa cuál sea el área de su vida que hoy requiera una respuesta, cuando uno sabe que tiene la mente de Dios, cuando uno tiene la confirmación del Espíritu Santo en su corazón, uno puede moverse con una gran valentía, audacia y seguridad por el camino de la vida. Pero si nos adelantamos a Dios, si actuamos movidos por la prisa, por la presión social o por el miedo a quedarnos atrás, terminaremos cosechando dolor, frustración y amargas consecuencias. Recuerde siempre esto: nuestro Dios amoroso, que lo sabe todo, que lo puede todo y que tiene el control de todo el universo en la palma de su mano, ya ha preparado lo mejor para usted. Esa bendición perfecta es suya si tan solo aprende a esperar, a confiar, a creer y a obedecer fielmente sus mandamientos. Acompáñeme en esta hora en una oración de entrega. Querido Padre Celestial, tú conoces a la perfección la debilidad e impaciencia de nuestra naturaleza humana. Sabes cuán difícil nos resulta detenernos, guardar silencio y esperar pacientemente cuando el mundo entero a nuestro alrededor nos empuja a correr, a competir y a desesperarnos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que uses este mensaje para sembrar una semilla viva de fe, de confianza y de paciencia en el corazón de cada persona que me escucha en este momento. Ayúdanos a comprender con claridad espiritual que tu tiempo es siempre perfecto, que nunca llegas tarde pero tampoco te adelantas, y que tus aparentes demoras no son rechazos, sino oportunidades preciosas y diseñadas, por ti para moldear nuestro carácter, purificar nuestros motivos y prepararnos adecuadamente para recibir las bendiciones que tienes reservadas para nosotros. Enséñanos a guardar silencio reverente ante tu presencia, a buscar con hambre y sed tu dirección a través de las sagradas escrituras, y a mantenernos firmes, constantes y valientes en medio de la incertidumbre. Te damos infinitas gracias porque sabemos que tú eres fiel a cada una de tus promesas y que nunca, jamás, desamparas a quienes confían en ti. Oramos con un corazón desbordante de gratitud y de fe, en el precioso, santo y soberano nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es de vital importancia recordar que este caminar de fe enfatiza la soberanía absoluta de Dios y la obediencia confiada de sus hijos. Este es el paso número 2 de nuestra oración diaria traducida para ustedes. Comience su día con el devocional gratuito, En Contacto. Suscríbase hoy mismo para recibir esta edificación espiritual diaria de parte del ministerio del Dr. Charles Stanley. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nos dejó una declaración eterna que constituye el fundamento mismo, la roca inconmovible de nuestra fe y nuestra esperanza de salvación. Él dijo con toda la autoridad del cielo y de la tierra: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Y basado en esa verdad absoluta y excluyente, nos dio un mandato imperativo que resuena con la misma fuerza y vigencia hasta el día de hoy. Por tanto, vayan por todo el mundo, enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Presentamos a continuación la voz del locutor de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, estudiaremos un tema que transformará por completo su comunión diaria con el Creador. El Espíritu Santo, nuestra ayuda en la oración. Escuchemos al Dr. Stanley. Uno de los privilegios más poderosos, asombrosos,
profundos e inexplicables que Dios ha otorgado a cada uno de sus hijos, es, sin duda alguna, el privilegio glorioso de la oración. Escuche bien lo que voy a decirle en este día, porque esta es una verdad tan grande y tan transformadora que tiene el poder de revolucionar su vida entera si tan solo la atesora en su corazón. Nosotros, siendo criaturas caídas y limitadas, tenemos el privilegio asombroso e inimaginable de hablar de manera personal, directa, íntima y constante con el único y verdadero Dios vivo, el Creador del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. Y lo que es verdaderamente maravilloso, misterioso y asombroso de este diseño de la gracia divina es esto, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se involucran de manera total, activa, apasionada y profunda cada vez que usted y yo nos ponemos de rodillas para orar en el secreto de nuestra habitación. Amigo mío, estoy plenamente convencido de que si tan solo entendiéramos espiritualmente un poco de lo que en verdad sucede en las dimensiones celestiales cuando oramos, entonces oraríamos muchísimo más. Oraríamos con más frecuencia, con una fe más inquebrantable, con una pasión desbordante, y ciertamente, veríamos resultados infinitamente más poderosos y visibles en nuestra vida diaria. Yo confío plenamente hoy en que este mensaje les va a animar profundamente en su vida de oración, al permitirles entender un poco mejor lo que pasa exactamente en cada singular ocasión en la que acudimos a Dios con una carga. Este mensaje se titula El Espíritu Santo, nuestra ayuda en la oración, y forma parte de nuestra serie titulada El poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y ahora, quisiera pedirle que me acompañe abriendo su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, específicamente en el capítulo 8. En este pasaje, tan familiar para muchos de nosotros pero siempre nuevo y fresco en su revelación divina, el apóstol Pablo nos da una explicación sumamente detallada, casi científica en términos espirituales, de lo que en verdad ocurre cuando usted y yo nos comunicamos con el Padre Celestial. Veamos detenidamente lo que nos dicen los versículos 26 y 27 de este capítulo 8 de Romanos. Leámoslo con reverencia y atención. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Escuche bien esto, amados oyentes. Hay tres verdades principales, profundas e inspiradoras, que quisiera que analicemos y comprendamos hoy a la luz de este pasaje. Verdades que creo firmemente que infundirán un aliento renovado, una pasión fresca y un deseo ardiente en su relación de oración con Dios. Y la primera verdad fundamental es esta: necesitamos desesperadamente la ayuda del Espíritu Santo al orar. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos auxilie, nos sostenga y nos dirija en cada momento de nuestra intercesión. Y una de las razones principales por las que esto es una realidad innegable es que, si somos totalmente sinceros con nosotros mismos, a menudo se nos dificulta orar. Es decir, hay momentos en la vida del creyente, momentos de intensa prueba, de profundo dolor, de luto o de extrema confusión, en que al intentar orar simplemente nos quedamos en blanco. No sabemos qué pedirle a Dios, no sabemos cómo pedirlo, y en ocasiones, cuando nuestro corazón está tan cargado de angustia que no sabemos expresar con exactitud lo que sentimos, nos sentimos completamente perdidos respecto a cuál es la voluntad perfecta del Señor para esa situación específica. Hay veces en que llegamos ante una circunstancia difícil en nuestra familia, con nuestros hijos o en nuestra salud, y nos damos cuenta de que no hay forma humana de conocer todos los factores involucrados. No sabemos lo que Dios está permitiendo o haciendo detrás de las escenas en esa determinada situación, y a veces luchamos en nuestras oraciones y nos sentimos profundamente frustrados porque sentimos que nuestras palabras no pasan del techo. Bien, quiero que escuche esto con toda su atención. Eso no tiene absolutamente nada que ver con su nivel de espiritualidad. Así que, por favor, no evalúe su comunión con Dios, ni dude de su madurez espiritual o de su salvación basándose en si se le dificulta orar en un momento dado de dolor o de prueba. ¿Sabe por qué? Porque en ningún lugar de la Biblia dice que nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestra capacidad intelectual o humana, podemos orar perfectamente en todo momento, exponerlo todo con claridad, conocer de antemano toda la voluntad oculta de Dios y obtener una respuesta instantánea. No es así. Cuando nos arrodillamos para orar y nos hallamos luchando, diciendo: Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? Dios,
¿Cómo expreso este dolor tan grande que siento en el pecho? ¿Qué palabras debo usar? ¿Cómo puedo poner en palabras mis sentimientos y temores más profundos? Esa lucha es completamente real, humana y legítima. Pero escuche bien, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo para ayudarnos precisamente porque Él, en su compasión infinita, sabía perfectamente que nos sería imposible orar con eficacia, poder y precisión por nosotros mismos. A esto se refiere precisamente el apóstol Pablo aquí en Romanos al escribir. Y de igual manera, él está haciendo conexión directa con lo que ha hablado en los versículos anteriores sobre los gemidos de toda la creación que sufre, y los gemidos internos del creyente que espera con paciencia la redención final de su cuerpo. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y note este detalle asombroso. Pablo se incluye a sí mismo en esta declaración. El gran apóstol Pablo, el teólogo más brillante del Nuevo Testamento, el hombre que fue arrebatado al tercer cielo y vio revelaciones inefables, confiesa con humildad. No lo sabemos. Él está diciendo que incluso él, con toda su unción y revelación, a veces no sabía cómo orar ante las tormentas de la vida. Pero inmediatamente añade la solución divina. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bien, Dios envió al Espíritu Santo para nuestra ayuda. Y como usted ya sabe, el Espíritu Santo tiene muchos ministerios vitales y preciosos en nuestra vida. Él viene a nosotros como nuestro Maestro Celestial para enseñarnos toda la verdad. Viene como nuestro guía divino para dirigir cada uno de nuestros pasos y decisiones. Viene a revelar, iluminar e interpretar la palabra de Dios a nuestro entendimiento entenebrecido. Viene a dotarnos de dones espirituales para hacer la obra del ministerio y a empoderarnos para testificar con denuedo. Pero escuche esto, una de sus principales, más hermosas, íntimas y vitales responsabilidades es ayudarnos al orar. Él es una ayuda personal. Y esto nos dice algo sumamente profundo sobre el valor que Dios le otorga a nuestras oraciones. Veamos nuevamente lo que dice el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo. Note bien esas palabras, el Espíritu mismo. Es decir, Dios no envió simplemente una influencia mística, una energía impersonal, una fuerza cósmica o una vibración para ayudarnos. Tampoco envió a un ángel, por más elevado que fuera, para que sirviera de intermediario o ayudador en nuestra comunicación íntima con Él. No, el mismo Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, aquel que es coeterno y coigual con el Padre y con el Hijo, que vive en el interior de usted y de mí desde el glorioso instante en que fuimos salvos, es de hecho nuestro ayudador personal y directo. Bien, eso significa que Él se involucra personalmente en todo lo que Dios nos pide y en cada carga, por pequeña o grande que sea, que llevamos sobre nuestros hombros. El Espíritu de Dios que habita en nosotros se involucra íntimamente en cada sencilla cosa que hacemos. Él es una ayuda personal que está ahí, presente en el momento exacto de nuestra necesidad, y la Escritura dice que Él mismo nos ayuda. ¿Qué nos dice esto sobre el carácter de Dios? Nos revela que tenemos un Padre Celestial amoroso, compasivo y detallista, a quien le interesamos de manera personal, minuciosa y profunda. Él está tan involucrado con nosotros que, cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, tuvo a bien enviar al Espíritu Santo a vivir de manera permanente dentro de nosotros. Esto es para que cada día de nuestra existencia en la tierra, sin importar lo que pase, sin importar cuán oscuro y sombrío sea el valle por el que transitemos, o cuán alta y empinada sea la montaña que debamos escalar, sepamos con absoluta certeza que en nuestro interior habita un asistente divino y personal llamado el Espíritu Santo. Él está ahí para capacitarnos, para darnos la fuerza soberana que no tenemos, y para empoderarnos para hacer lo necesario a fin de tener éxito espiritual en todo lo que Dios nos ha ordenado hacer. Qué maravillosa, sublime y conmovedora expresión del amor de Dios por nosotros. Qué demostración tan contundente de la importancia que Dios le da a su vida personal de oración. Escuche bien lo que voy a decirle. Usted no debe bajo ninguna circunstancia descuidar su vida de oración. Si ha de haber algún poder real en su vida, si ha de haber victoria sobre el pecado que le asedia, si ha de experimentar liberación de las ataduras del pasado o fortaleza en medio de las circunstancias difíciles, debe haber oración. Si ha de haber sabiduría celestial para tomar decisiones familiares o profesionales correctas, debe haber oración.
Si hemos de andar en obediencia fiel y santa ante los ojos de Dios en esta generación perversa, debe haber oración. Si hemos de vivir una vida de entrega total, de gozo inefable y de paz interior que sobrepase todo entendimiento, debe haber oración. Dios ha de cumplir en su vida y en la mía todo lo que Él ha determinado y elegido hacer desde antes de la fundación del mundo, entonces nosotros debemos ser hombres y mujeres de oración. Dios lo ha decretado de esa manera en su soberanía. Él ha establecido la oración como el canal exclusivo y soberano de sus bendiciones, y ha hecho todo lo que está en su poder soberano, sin violar nuestra propia voluntad, a fin de que podamos ser hombres y mujeres que dependan absolutamente de Él a través de la oración diaria. Así que esa excusa que a veces usamos con tanta ligereza de decir, es que no sé qué decir, no sé cómo expresarme, por eso mejor no oro, ya no tiene ningún lugar ni validez en la vida de un creyente. Les mostraré en un momento cómo Dios se ha hecho cargo de todo eso a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es una ayuda que está disponible en todo momento, cada segundo de nuestro día. Verá, Él no es un visitante temporal en nuestra vida. Él no viene y se va según nuestro comportamiento o nuestro estado de ánimo. Él vive en nuestro interior de forma permanente y eterna. Usted nunca ha venido a Dios en ningún momento de su vida, desde el día en que fue sellado por el Espíritu de la promesa, a clamar a Él y ha recibido un rechazo o una señal de línea ocupada. Dios nunca le ha dicho, de ninguna forma, y el Espíritu Santo nunca ha declarado a su espíritu: disculpa, pero el Señor está ocupado gobernando el universo en este momento y no puede atenderte. Dios nunca le ha dicho eso. Jamás usted le ha pedido algo de corazón y ha recibido por respuesta: estoy muy ocupado ahora mismo con asuntos más importantes y no puedo hablarte. No, amigo mío, Él está siempre, de día y de noche, disponible para escucharle. Escuche bien. Este es uno de los regalos más gloriosos, costosos y sagrados de ser un hijo de Dios. Tenemos acceso instantáneo, directo y sin intermediarios humanos al trono de la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. Dios lo envió como nuestra ayuda divina para apoyarnos, para auxiliarnos, para sostenernos y para asistirnos específicamente en el altar de la oración. Y a eso se refiere el apóstol Pablo aquí en su carta a los romanos. Bien, quiero que entienda esto con claridad. El Espíritu Santo no vive allá a lo lejos, en algún lugar remoto de la galaxia, ni se limita a manifestarse en los templos de piedra. Él vive en su interior, en el templo de su cuerpo, y vive allí para siempre. Él se involucra estrechamente en todo lo que nos concierne. Hasta el más mínimo detalle de su vida familiar, de sus preocupaciones de salud o de sus finanzas, le interesa profundamente al Espíritu Santo que nos asiste y nos empodera en nuestra oración. Bien, no solo es eso, sino que ciertamente es una ayuda útil, perfecta y suficiente en nuestra oración. Es decir, la ayuda del Espíritu Santo es totalmente suficiente para toda y cada una de las circunstancias que podamos enfrentar en esta tierra. ¿Cómo podemos estar tan absolutamente seguros de esto? Primero, porque Él es Dios, Él es parte de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas divinas pero un solo Dios verdadero, que operan en perfecta unidad y armonía. Viviendo en el interior suyo y en el mío está la persona misma del Espíritu Santo, a quien Dios dice haber enviado con el propósito específico de ayudarnos a orar. Esto significa, amados hermanos, que no habrá jamás malentendidos entre su necesidad real y la respuesta de Dios. El Espíritu Santo lo sabe todo perfectamente. Él escudriña las profundidades de Dios y escudriña las profundidades de nuestro corazón. Él tiene todo el poder divino para encargarse de aquello que a usted le preocupa y le quita el sueño. Bien, piense en esto por un momento. Deténgase a meditar en esta maravillosa verdad. Piense en que Dios Padre nos ama tanto, nos valora tanto, que envió al Espíritu Santo a nuestra vida con el propósito específico de ayudarnos a orar. Eso dice muchísimo del valor incalculable que Dios le otorga a la oración de sus hijos. Dice muchísimo de la relación amorosa, afectuosa, estrecha e íntima que el Padre Celestial desea tener con cada uno de nosotros. Y también nos enseña que al venir a Él en oración no debemos desanimarnos nunca. A menudo la gente se arrodilla para orar y al no conocer la voluntad de Dios de inmediato o al no saber cómo expresar lo que siente en determinada situación, se acercan a Él desanimados, se levantan rápidamente de sus rodillas y dicen: Señor, no sé qué decir, no sé qué pedirte, no creo que tenga sentido seguir orando porque ni siquiera sé qué palabras usar. Escuche bien, sí hay un propósito eterno en su oración, incluso cuando las palabras no salen de su boca. Verá, cuando usted se sienta tentado a dejar de orar por no saber qué decir,
ese es precisamente el momento en que más debe permanecer de rodillas, ese es el momento en que más debe orar. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, Satanás, sabe muy bien que si usted continúa orando, si usted permanece en la presencia de Dios, el Espíritu Santo penetrará esa sombra, ese velo de confusión que al parecer se ha interpuesto entre usted y Dios. El enemigo quiere, a toda costa, cortar su línea de comunicación con el cielo, porque sabe que un creyente de rodillas es una amenaza para su reino de tinieblas. Y usted quizá dirá, pero ¿de qué servirá hacerlo si no sé qué decir? ¿De qué servirá si solo puedo llorar? Servirá de mucho que lo haga, porque la eficacia de la oración no depende de su elocuencia humana, ni de la belleza de sus palabras, ni de su capacidad de oratoria. Recuerde que está dentro de usted. El Espíritu Santo comprende perfectamente lo que usted siente y él desea ardientemente ayudarlo en ese momento de debilidad. Cuando decimos que Dios Padre y Dios Hijo enviaron al Espíritu Santo como nuestra ayuda, lo enviaron como nuestro divino consolador y ayudador en la oración. Ahora, la pregunta teológica y práctica fundamental que debemos hacernos es esta: ¿cómo nos ayuda exactamente el Espíritu Santo en la oración? Él nos ayuda de muchas formas maravillosas, sin duda, y veremos algunas de ellas detalladamente en este momento. Primero, Él entiende perfectamente nuestras debilidades. ¿No es eso lo que dice textualmente la Escritura? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y como Él entiende nuestra necesidad desde adentro, porque habita en nosotros, por eso puede ayudarnos de una manera tan asombrosamente eficaz. Bien, ¿qué es lo que nos ayuda a hacer? El problema principal es que Él nos ayuda a entender las cosas que nosotros no sabemos es debido a nuestra propia ignorancia humana y limitación terrenal. Y escuche esto con suma atención. No importa cuánto tiempo lleve usted viviendo la vida cristiana, no importa si tiene 1 año, 10 años o 50 años de haber sido salvo por la gracia de Dios. Usted nunca llegará al punto de crecimiento espiritual en el que cada momento que acuda a orar conocerá automáticamente toda la voluntad del Señor. No importa cuán maduro sea, no importa cuánto conocimiento teológico o bíblico tenga, nunca sucederá que lo sepa todo por sí mismo. Quisiera que vea esto con claridad espiritual. Escuche bien, el Espíritu Santo que habita en su interior, si usted le permite dirigir su oración, y si usted anda en comunión y unidad con Él, le hablará a su espíritu cosas que su mente natural no siempre entenderá de inmediato con su intelecto. A veces, su responsabilidad no es entenderlo todo, sino simplemente ser obediente y hacer exactamente lo que el Espíritu le impulse a hacer. Y en ocasiones, llegamos a situaciones en la vida donde nos gustaría que Dios hiciera ciertas cosas que, desde nuestra perspectiva humana limitada, parecen ser lo correcto, lo lógico y lo mejor. Decimos, Dios, ¿por qué no lo haces de esta manera? Mira, esto es lo más rápido, esto sanará mi dolor, esto resolverá mi problema de inmediato. Pero Dios, en su amor perfecto, no lo hará así. ¿Sabe por qué? Porque no siempre nuestra perspectiva coincide con su voluntad santa y eterna. Pero una forma maravillosa en la que el Espíritu nos ayuda es que Él comprende nuestra debilidad, nuestra falta de visión del futuro y nuestra ignorancia, y toma el control de nuestra oración. Bien, regresemos a este capítulo 8 de Romanos, en el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Hay otras traducciones de la Biblia que expresan este versículo de una manera muy sencilla. No sabemos qué nos conviene pedir. Qué gran verdad. A veces debemos tener la humildad de llegar ante Dios, postrarnos y decirle, Señor, no sé cómo orar hoy, no sé qué pedir en esta crisis de salud, no sé qué decir ante este dolor tan profundo que desgarra mi alma, no sé si pedir que sanes a mi ser querido o que le des la fortaleza para partir contigo. Pues bien, no debemos sentirnos culpables ni avergonzados por no saber qué decir en esos momentos. A eso se refiere Dios aquí en su palabra. El Espíritu Santo entiende exactamente nuestras necesidades reales, aquellas que están muy por debajo de la superficie de nuestras peticiones egoístas o superficiales, y por lo tanto, Él siempre entiende exacta, precisa y específicamente cómo debemos orar para estar en perfecta sintonía y línea con el cielo. Primero, como dije, nos ayuda por su total y absoluto entendimiento de nuestra condición humana. Segundo, Él conoce nuestras necesidades y nuestros deseos más profundos y los entiende muchísimo mejor que nosotros mismos. Nosotros a veces nos confundimos, nos dejamos llevar por las emociones del momento, por el enojo o por la desesperación, pero Él nos conoce perfectamente.
Acompáñeme ahora al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. De nuevo, este es un pasaje sumamente conocido por todos nosotros, pero quiero que lo veamos con ojos espirituales frescos hoy. Aquí encontramos las palabras directas de nuestro Señor Jesucristo, hablándonos de lo que a menudo nos causa tanta ansiedad, afán y desvelo en esta vida. ¿Qué es lo que nos causa ansiedad normalmente a los seres humanos? Pues a la gente le preocupa la comida, la ropa, el dinero, el techo, el futuro de sus hijos, es decir, las necesidades diarias de provisión, seguridad y cuidado. Y el Señor Jesús nos dice claramente en el versículo 31, no se afanen pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Y luego, fíjese bien en lo que dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas con desesperación. Jesús dice que los que no conocen a Dios pasan toda su vida, dedican todo su tiempo, su energía, su esfuerzo y sus pensamientos a preocuparse, afanarse y desesperarse por estas cosas terrenales. Pero inmediatamente después, el Señor añade una promesa gloriosa. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Escuche esto, Él lo sabe todo. Recuerde lo que nos dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 13, que ante los ojos de nuestro Dios, todas las cosas están desnudas y abiertas. No existe ni una sola necesidad en su vida, ni un solo pensamiento íntimo, ni un solo temor secreto, ni una sola lágrima derramada en la oscuridad que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no conozcan de antemano. El Espíritu Santo conoce bien sus necesidades, incluso aquellas necesidades profundas de su carácter que usted mismo aún no ha logrado identificar. Él entiende sus frustraciones y sus afanes cuando usted no encuentra las palabras adecuadas para pedir en el altar de la oración. Él comprende plenamente sus carencias y, lo más importante de todo, conoce perfectamente la voluntad del Padre, porque es su propia voluntad divina. Por lo tanto, el Espíritu Santo que nos ayuda no nos asiste con ignorancia ni con dudas. Él nunca va a cometer un error al interceder por nosotros, ni va a transmitir nuestro mensaje de manera equivocada ante el trono celestial. La Biblia dice que Él nos conoce perfectamente, sabe muy bien lo que verdaderamente necesitamos, que a menudo es muy diferente de lo que queremos, y sabe exactamente qué pedir al Padre en nuestro favor. No solo eso, sino que el Espíritu Santo tiene el ministerio glorioso de revelarnos la voluntad del Padre. Muchas veces no sabemos pedir simplemente porque no conocemos cuál es el plan de Dios en un asunto dado. Es obra del Espíritu que mora en nosotros mostrarnos ese camino. Escuche bien. La voluntad de Dios es el plan de Dios, el propósito eterno de Dios para su vida y para mi vida. Es su intención soberana para con nosotros. Es lo que Dios desea que ocurra en esta decisión específica, en aquella y en la otra. Es su propósito perfecto para nuestra vida la próxima semana, el próximo mes, el próximo año y por la eternidad. Dios tiene una voluntad perfecta para su profesión, para su matrimonio, para su familia, para la crianza de sus hijos y para todas las áreas imaginables de su existencia. El Padre tiene un diseño perfecto para todo eso. Y escuche esto, la voluntad de Dios no es un misterio oscuro, inaccesible o caprichoso que Dios intenta mantener oculto de nosotros para vernos sufrir. Es decir, Dios no es un Dios que juega a las escondidas con sus hijos, diciendo, yo sé lo que quiero que hagas con tu vida, pero voy a tratar de que te cueste muchísimo trabajo averiguarlo, y me voy a reír mientras te equivocas. No, amados hermanos, Dios no es así. A menudo escucho a jóvenes, y también a adultos, decir con frustración, ¿sabe, doctor Stanley? Dios no me muestra su voluntad, me siento confundido, no sé qué hacer. Mire, la voluntad de Dios es el propósito de Dios en su vida en este preciso momento, y Él desea ardientemente revelarla a su espíritu en respuesta a su oración sincera y humilde. Él se la mostrará. Verá, hemos dicho que el Espíritu Santo nos ayuda a orar, Él vino para eso. Él sabe perfectamente que tenemos limitaciones humanas. Pero el Espíritu Santo nos conoce, nos entiende, conoce la mente del Padre y está totalmente dispuesto a revelarla a nuestro espíritu. Fue el Espíritu Santo quien le reveló al apóstol Pablo las verdades profundas, los misterios del Evangelio y las doctrinas de la gracia que él escribió en sus epístolas. Y ese mismo Espíritu Santo que le reveló esas verdades divinas al apóstol, Pablo es el que desea revelarle a usted hoy lo que piensa Dios sobre aquello que tanto le preocupa, le angustia y le quita la paz. Él quiere que usted sepa la verdad. Y si no la sabemos, le aseguro que no es por falta de voluntad de parte de Dios. ¿Por qué cree usted que envió al Espíritu? Lo envió como nuestra ayuda constante y permanente.
Algo que Dios sabe que necesitamos desesperadamente en este peregrinaje terrenal es guía y dirección. Fíjese ahora en lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, mire con atención el versículo 12. Jesús les estaba diciendo a los apóstoles en sus últimas horas con ellos cosas que quería que recordaran siempre. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y luego, escuche la promesa tan gloriosa que les hizo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Jesús lo llamaba en otros pasajes el Consolador, pero aquí lo llama específicamente el Espíritu de verdad. Porque quiere que estemos absolutamente seguros de que todo lo que Él nos comunica es la verdad absoluta y eterna de Dios. Él os guiará a toda la verdad. ¿Quiere saber usted la voluntad de Dios para su vida? ¿Quiere saber la voluntad de Dios en esa situación familiar tan compleja y dolorosa? ¿O sobre su matrimonio, sus finanzas, sus hijos o su futuro laboral? Todos los que hemos creído en Jesucristo y le hemos recibido como Salvador tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestro interior. Él fue enviado a usted y a mí para asistirnos en todo momento de nuestra vida. Él es nuestro ayudante interno, nuestro asistente divino que nunca nos desampara. Y una de sus responsabilidades más hermosas, íntimas y vitales en el tema de la oración es abrir nuestros ojos espirituales, revelar la verdad de la palabra de Dios y mostrarnos claramente la mente de Dios. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo suele hacer eso el Espíritu Santo? Lo hace principalmente a través de su santa palabra, o a veces a través de las circunstancias que Él mismo orquesta soberanamente, o por medio del consejo sabio de otra persona piadosa y madura en la fe, o por el testimonio directo y pacífico del Espíritu en nuestro propio corazón. Oramos por algo y le pedimos al Señor dirección, sabiduría y guía divina. Y de pronto, después de un tiempo de búsqueda sincera, es como si ya supiéramos exactamente qué hacer. Hay un sentido abrumador de tranquilidad, una paz inexplicable que sobrepasa todo entendimiento y una seguridad interna que nos dice, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Este es el camino, esa es la manera maravillosa en que Dios guía a sus hijos. A veces, al pedirle algo al Señor en oración, usted se sentirá fuertemente impulsado a abrir la Biblia, y quizás sea guiado a un pasaje particular que nunca antes había notado o comprendido. Y al leerlo, usted pensará con asombro, Dios mío, parece que este versículo lleva mi nombre escrito, parece que fue redactado hoy por la mañana exclusivamente para mí. Será tan claro como el agua pura, porque se aplicará de forma específica a la situación exacta por la que usted está orando. Esa, amigo mío, es la obra bendita, real y cotidiana del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mucha gente dice con asombro, ¿no es eso algo verdaderamente increíble? Y yo les digo, no es eso solo increíble, es la forma normal en que Dios opera con sus hijos. Escuche bien. Primero, Dios nos salvó por su pura gracia y misericordia, y la Biblia dice en Romanos que nos predestinó para ser conformados a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Él quiere que seamos como Cristo en nuestro carácter, en nuestra conversación, en nuestras actitudes y en nuestra conducta diaria. Y entonces, ¿qué hace Dios para lograr ese propósito tan elevado en vasos de barro como nosotros? Envía al Espíritu Santo a vivir en nuestro interior para ser nuestro asistente, nuestro consolador y ayudarnos en todo. Y luego, ¿qué más hace Dios en su provisión perfecta? Nos da un libro, la Santa Biblia. Y este libro es totalmente coherente, armónico y uno con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No estamos hablando de mensajes diferentes o contradictorios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la Santa Biblia dicen exactamente lo mismo. Es el libro de Dios. Es su manual de instrucciones para la vida. Es su explicación de cómo funciona el reino de los cielos. Así que, naturalmente, el Espíritu Santo siempre va a guiarnos mediante este manual que Él mismo inspiró. Quiero recordarle que fue el Espíritu Santo quien sopló, quien infundió en la mente de los hombres santos que escribieron estas páginas sagradas cada palabra, cada punto y cada coma que allí aparece. Si usted quiere saber cuánto conoce el Espíritu Santo esta palabra, recuerde que Él es su autor primario. Por eso, no debería ser algo inusual ni algo místico, raro o inalcanzable. Una persona no necesita ser un gigante de la fe, ni un erudito en idiomas bíblicos, ni alguien superespiritual para ir a la palabra de Dios con un corazón humilde, y que el Espíritu Santo le hable de manera muy clara sobre lo que debe hacer. Todo esto encaja perfectamente en el plan de Dios para su vida. Bien, note ahora lo que dice la parte final del versículo 26 de Romanos 8. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
¿Qué quiere decir la Biblia con estos gemidos? ¿A qué se refiere? La palabra original utilizada para gemidos aquí implica algo que se expresa sin palabras articuladas. Es decir, estamos hablando de sentimientos sumamente profundos, de cargas espirituales extremadamente pesadas o de anhelos tan intensos que el lenguaje humano es totalmente insuficiente para expresarlos o ponerlos en palabras. Pero el Espíritu Santo sabe muy bien cuáles son esos sentimientos. Él que esos anhelos inexpresables de nuestra alma acongojada y los traduce, por así decirlo, ante el trono de la gracia de Dios. ¿Se ha sentido usted alguna vez tan afligido, tan destrozado emocionalmente que no encontraba palabras para estructurar una oración? ¿Se ha sentido tan angustiado por la rebelión de un hijo, por un diagnóstico médico terminal, por una crisis financiera catastrófica que lo único que podía hacer era arrodillarse, llorar amargamente o simplemente estar en absoluto silencio ante Dios porque el dolor era demasiado grande? Esa es precisamente la obra del Espíritu Santo en usted. ¿Qué hace Él en esos momentos de supremo dolor y debilidad? Él lee su mente, lee su corazón y escudriña el espíritu del creyente. La palabra intercesión significa que Él se pone en la brecha, que Él acude ante el Padre en nuestro nombre y asume nuestra causa. Escuche la seguridad eterna que esto nos da en el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es verdaderamente maravilloso, amados hermanos. El Espíritu Santo siempre intercede de una manera perfecta. Es decir, Él pide al Padre en nuestro favor exactamente aquellas cosas que armonizan a la perfección con la voluntad soberana de Dios. Él puede hacer esto porque conoce perfectamente la mente del Padre, sus decretos eternos y sus propósitos para nuestra vida. Esta es la obra milagrosa, llena de gracia, amor y compasión del Espíritu de Dios al asistirnos en nuestra debilidad. Lo que Él hace es tomar nuestros gemidos de dolor, toma nuestra ansiedad silenciosa por esa persona amada, toma nuestra confusión cuando no sabemos qué pedir, y los presenta al Padre Celestial purificados, alineados con su voluntad y con toda la propiedad divina. Y Dios responde a esa intercesión perfecta del Espíritu, bendice de manera soberana a la persona por la que oramos y nos bendice a nosotros también con su paz y su provisión. Así es como actúa nuestro sabio y amoroso Dios en su infinita soberanía. La tercera gran verdad que quiero que analicemos y asimilemos hoy en nuestros corazones es esta. Nosotros debemos cooperar activamente con el Espíritu Santo mientras Él nos ayuda a orar. Bien, usted se preguntará con justa razón, ¿cómo puede un ser humano débil, imperfecto y limitado cooperar con un ser divino, soberano y todopoderoso como el Espíritu Santo? Permítame explicarlo de una manera muy sencilla y práctica para su vida diaria. Primero, para que esta red de oración funcione, para que usted pueda contar con la intercesión del Espíritu, usted debe ser salvo. Piense en esto por un momento con mucha seriedad y honestidad espiritual. Si establecemos con certeza la verdad de la Biblia, llegamos a hechos que son sólidos, concretos, reales e inmutables. ¿De qué manera una persona que está perdida en sus delitos y pecados, que vive alejada de Dios, que rechaza sus mandamientos, puede esperar que Dios supla sus necesidades más profundas cuando, en primer lugar, ha rechazado de manera voluntaria al Señor Jesucristo? Jesucristo es el único camino, el único acceso, la única puerta que tenemos al Padre Celestial. Además, si una persona no es salva, si no ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu, el Espíritu Santo no habita en ella. Por lo tanto, no tiene esa relación íntima, diaria y espiritual con el ayudador divino, que es quien toma la oración, la purifica y la eleva ante el trono del Padre. Sin Cristo en su corazón y sin el Espíritu Santo habitando en su interior, usted ha omitido, ha cortado las dos partes vitales y fundamentales de toda la red de comunicación celestial. Usted dirá, bueno, doctor Stanley, la verdad es que yo no creo mucho en la Iglesia, ni en Cristo, ni en eso del Espíritu Santo. Yo soy una persona espiritual a mi manera, y yo simplemente hablo con Dios a mi modo y sé que Él me escucha porque soy bueno. Amigo mío, escúcheme con amor. Puede que usted esté hablando, puede que esté pronunciando palabras al viento, pero ese no es el Jehová, el Dios Santo de la Biblia, porque Él ha establecido un solo camino de acceso a su presencia. Usted no logrará ser oído por un Dios 3 veces santo sin contar con la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Creer que Dios nos escucha y nos acepta solo porque somos buenas personas,
o porque hacemos obras de caridad es una de las formas más peligrosas y sutiles de orgullo espiritual. Implica decirle a Dios que somos aceptados por nuestra propia justicia y por nuestros propios méritos. Pero entienda esto claramente. La única forma de ser realmente escuchado y aceptado por un Dios santo es mediante la persona y la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Su muerte en la cruz pagó por completo su deuda de pecado, lo limpió de toda maldad, lo justificó y lo hizo santo ante los ojos del Padre, otorgándole así el derecho legal, espiritual y eterno de entrar confiadamente al trono de la gracia, al lugar santísimo donde Dios habita. Así es como usted llega allí. Primero, debe haber una salvación real, un arrepentimiento genuino y un nuevo nacimiento. Bien, una vez que somos salvos, una vez que el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros, si queremos que Dios responda a nuestras oraciones y si queremos contar con el pleno, activo y poderoso auxilio del Espíritu Santo en nuestra intercesión diaria, el requisito indispensable es este. Ríndase, debo rendir por completo mi voluntad a Él. Debo de poner mis planes, mis deseos carnales, mi egoísmo, y decirle de todo corazón: Señor, que se haga lo que tú quieras en mi vida, de la manera que tú quieras, en el tiempo que tú quieras, y no lo que yo quiera. Escuche, ¿no es increíble cómo a veces alabamos al Señor con gran entusiasmo, cantamos en la iglesia, testificamos con alegría diciendo: Dios responde a la oración, gloria a Dios, cuando Él nos concede exactamente lo que le pedimos en el momento que queríamos? Pero luego, cuando Dios en su infinita sabiduría y amor nos da algo completamente diferente a lo que queríamos, o cuando nos dice claramente no, o nos dice espera, tenemos una reacción muy distinta. Nos quejamos, nos deprimimos, dudamos de su amor y nos sentimos profundamente decepcionados. Quisiera que vea esto con total claridad. Debemos aprender a alegrarnos, a dar gracias y a alabar a Dios con lo que Él nos envía, sea lo que sea. Amén. Debemos recordar y confiar en que Dios siempre tiene presente nuestro mayor interés eterno, y que por su amor infinito hacia nosotros, solamente nos dará lo que es verdaderamente mejor para nosotros a largo plazo. Cuando le rendimos nuestro corazón por completo y mantenemos nuestra vida limpia ante Él, confesando inmediatamente nuestros pecados, apartándonos del mal y caminando en la luz de su palabra, entonces experimentamos la presencia activa, dinámica y poderosa del Espíritu Santo obrando en nosotros de las maneras más fantásticas, increíbles e inimaginables que podamos concebir. Piense por un momento en esta maravillosa y asombrosa red de poder espiritual. Dios Padre soberano en su trono de gloria. Dios Hijo resucitado a su diestra intercediendo constantemente por nosotros, y Dios Espíritu Santo viviendo dentro de nuestro propio ser, traduciendo y potenciando nuestras oraciones. Ahí está su amigo que está en apuros y necesita salvación. Ahí está esa necesidad urgente en su familia. Ahí está ese problema difícil en su lugar de trabajo. Y piénselo bien, nosotros, a través de la oración en el Espíritu, podemos entrar directamente en las vidas, en los corazones y en las circunstancias de todas esas personas sin importar la distancia física. Al orar por ellos, activamos esta red divina de poder, y podemos ser testigos de cómo el Dios Todopoderoso hace milagros, maravillas y transformaciones asombrosas. Permítame hacerle una pregunta muy personal y directa en este día. ¿Puede usted nombrar algo, un solo privilegio, una sola actividad, un solo recurso en este mundo que sea más poderoso, más influyente y más grandioso que su lugar en la red de Dios para la oración? La respuesta es un no rotundo. No existe absolutamente nada más poderoso sobre la faz de la tierra que un hijo de Dios de rodillas, orando en el poder del Espíritu Santo. Usted tiene el privilegio inefable de hablar diariamente con un Dios personal que está involucrado estrechamente en cada pequeño detalle de su vida. Bien, ahora que conoce esta verdad, ahora que su mente ha sido iluminada por la palabra de Dios, ¿seguirá usted orando de la misma manera fría, rutinaria y mecánica en que lo ha hecho hasta ahora, solo de vez en cuando, o únicamente cuando tiene una urgencia o una crisis encima? ¿O se convertirá la oración en su forma de vida, momento a momento, respiración a respiración y día tras día? ¿Comprende usted verdaderamente el acceso ilimitado que tenemos al Padre y la omnipotencia divina que respalda ese acceso? Alguien dijo hace mucho tiempo una frase que hoy puede parecer sencilla, pero que encierra una verdad colosal. Orar cambia las cosas. Pero yo hoy quiero decirle que la oración en el Espíritu cambia muchísimo más que las cosas. Cambia a las personas, cambia las circunstancias más difíciles y desesperadas, derriba fortalezas espirituales y, sobre todo,
nos cambia de manera profunda a nosotros mismos. La oración es el gran potencial divino y el más alto y sagrado privilegio concebido para cada hijo de Dios. Y cuando usted rinde su vida totalmente al Espíritu Santo, no existe límite alguno para lo que Dios puede y quiere hacer en su vida, a través de su vida y a favor de los suyos. Oremos juntos una vez más. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por amarnos con un amor tan profundo, tan eterno y tan perfecto. Al detenernos a meditar en cuán grande, misericordioso y fiel eres para con nosotros, y en cuán maravillosamente provees para cada una de nuestras necesidades físicas y espirituales, nos damos cuenta de que no hay nada en toda esta existencia terrenal que se iguale, o que siquiera se acerque, a la relación maravillosa, personal, íntima y estrecha que tenemos contigo por medio de Jesucristo. Gracias por haber abierto, protegido y garantizado este camino de comunicación celestial y por haberlo hecho tan extraordinariamente eficaz, directo y suficiente a través de la persona y la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Pido hoy, Señor, con todo mi corazón, que tu Espíritu Santo hable poderosamente al corazón de aquellos que hoy se sienten perdidos, vacíos, cargados o alejados de tu presencia. Tú siempre oyes el clamor sincero y humilde de los perdidos. Siempre escuchas ese llanto de arrepentimiento genuino y respondes inmediatamente con tu perdón gratuito, con tu salvación eterna y con tu limpieza total por la sangre de Jesús. Y a nosotros, tus hijos, Padre Celestial, te pedimos que nos hagas a todos muchísimo más conscientes, despiertos y sensibles a la realidad, quién es el que está viviendo en nuestro interior. Ayúdanos a comprender el increíble, ilimitado y sobrenatural potencial que tenemos al orar en el Espíritu para ser instrumentos de bendición, de cambio, de sanidad y de salvación en la vida de tantas personas que nos rodean y que sufren sin esperanza en este mundo. Gracias, infinitas gracias, por el privilegio inmerecido de la oración. Te lo pedimos todo, te lo agradecemos todo y lo declaramos hecho, en el nombre que es sobre todo nombre, en el santo, precioso y soberano nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Recuerde siempre que este estilo de vida cristiano y de oración enfatiza por encima de todo la soberanía absoluta de Dios y nuestra obediencia confiada a su perfecta voluntad.